Y después la otra gran parte, si esto que describimos lo agrupamos dentro de lo que es la gestión, o los intercambios, o cómo administrar ese flujo de información, de datos y de intercambios, la otra gran parte son los contenidos, ¿no? Lo que hace más a lo curricular, al programa, a los ejercicios, y pensar de qué modo eso iba a necesitar adaptarse a las nuevas condiciones de virtualidad. Teniendo en cuenta que como taller de tipografía estamos acostumbrados tradicionalmente a la mesa, al tablero, al papel, a la caligrafía, a cortar y pegar, cuestiones que la virtualidad ponía en jaque. En el desarrollo que nosotros hacemos del curso completo en el programa, tenemos en general como núcleo organizador una serie de contenidos que se trabajan en un trabajo práctico, es decir, que de alguna manera interactúan a partir de un trabajo práctico. Y allí hay conceptos, allí hay instrumentos, allí hay técnicas, por supuesto hay comunicación. Entonces, de alguna manera, lo que tuvimos que hacer es repensar estos mismos materiales y estas mismas situaciones de aprendizaje, cómo podían ser reversionados a una cursada donde no compartíamos físicamente un taller. Por lo tanto, hubo que modificar, como decía Pablo, en algunos casos, en varios casos, hubo que modificar tantos estos materiales como estas propuestas. En el caso de los conceptos, del aporte teórico necesario para la cursada, adoptamos algunos formatos nuevos, adoptamos formatos donde en parte se redujeron los tiempos de cada uno de estos materiales y entonces se encadenaban, pero se encadenaban como situaciones con algún grado de independencia. Nos pareció que esto colaboraba con la situación de tener que mantenerse conectados más tiempo y en una situación incluso corporal de más reposo y de más y como más estática, ¿no? Y por supuesto, esos formatos están asociados a un tipo de contenido y a un propósito. De alguna manera se diversificó en esto la situación de virtualidad, podríamos pensar que benefició nuestra propuesta porque nos vimos obligados a diversificar y en esa diversificación uno va encontrando nuevos espacios desde los cuales trabajar con los estudiantes. Además está decir que tuvimos que aprender muchísimas cosas nuevas para las que no estábamos preparados, o incluso en muchas ocasiones no tuvimos tiempo de prepararnos, tuvimos que salir a hacerlo del modo en el que pudimos o que en ese momento nos pareció que era el mejor, desde nuestras propias casas, con herramientas y materiales y programas y recursos que eran propios de cada docente, ¿no? También hubo que repensar los trabajos prácticos en los cuales estos conceptos, estas prácticas y estos saberes se ponían, se construían, pero también se ponían a prueba y se utilizaban. Y entonces volvimos a ordenar los contenidos que plantea el programa en unidades didácticas. Estas unidades didácticas de alguna manera tomaron la metáfora de trayectos, entonces en esos trayectos fuimos de alguna manera visitando o volviendo a visitar con profundizaciones o con problematizaciones determinados conceptos. Definimos también qué actividades eran sincrónicas y qué actividades eran asincrónicas y cuáles eran los recursos con los que íbamos a
a trabajar. Por un lado, pensando una presentación del ejercicio, lo que llamamos un lanzamiento, que de algún modo es contar cuáles son los objetivos del ejercicio, cuál es la mecánica de desarrollo del ejercicio, cuáles son las instancias de consulta, y por el otro lado pensar con qué apoyo teórico o con qué recomendaciones de lecturas complementarias podían enriquecerse las experiencias de desarrollo de esa ejercitación. También pensamos las plataformas a través de las cuales íbamos a hacer la comunicación, el diálogo entre quienes integran la cátedra, estudiantes y docentes, y por un lado nos valimos de los tableros. Esto que estamos utilizando es un tablero de Miro para presentarles el trabajo. También utilizamos Meet como espacio de reunión, un Meet por comisión, Discord, como les contábamos más temprano, y YouTube. Tableros de Miro, que por un lado son tableros generales, como este que les estamos mostrando, tableros que pueden ser accedidos por cada nivel, o tableros incluso de cada comisión. Incluso en algunos trabajos armamos un tablero por grupo más pequeño de estudiantes para que tuvieran una especie de mesa, como si fuese una mesa del taller donde trabajar. Y entonces trabajaban simultáneamente en el tablero con la metáfora de la mesa y con Discord como canal de comunicación para mantener el diálogo. En relación a la experiencia anterior, presencial, estas herramientas no siempre eran un traslado literal de lo que puede ser una colgada o de lo que puede ser una conversación. En muchos casos lo eran y en otros casos eran incluso mejores porque le sumaban la posibilidad de volver a acceder a ese material fuera del horario de la cursada, o seguir trabajando después de que terminara el horario de clase, y es algo que durante la presencialidad no ocurre. En el modo de trabajar con las consultas, nosotros trabajamos con las consultas de dos maneras diferentes. Una manera que es la consulta entre pares, es decir, la consulta que establecen los estudiantes entre sí. Esto a veces es una actividad que está programada y que está ejecutada por los estudiantes como parte de las actividades de la clase, a veces con mensajes que están preestablecidos, es decir, eligen qué mensajes se creen ellos que representan tal o cual característica del trabajo de una compañera o de un compañero, en otros casos con mensajes libres donde ellos le dejan a sus compañeros una observación o una sugerencia. Y las que llamamos de proceso, que son las consultas que los docentes hacemos, el grupo docente hace sobre el grupo de trabajo de los estudiantes. Aquí de nuevo los tableros de Miro nos sirvieron de territorio muy interesante, tienen además la virtud de que quien mira puede asociarse a la mirada de quien está en ese momento como persona que habla sobre un trabajo particular, es decir, podemos seguir a quien habla, pero también puedo hacer un recorrido independiente, cambiando la escala, y entonces es muy flexible, es muy dúctil este modo de trabajar en la consulta. Si pensamos eso en relación al taller presencial, en el taller presencial a veces estamos parados a 5 metros del trabajo que estamos mirando. En cambio acá puedo ampliar el trabajo todo lo que me sea necesario para ver un detalle. Y en esta idea de configuración de los espacios, también pensamos cómo se podían establecer los espacios de actividad y de trabajo, tanto grupales como individuales. También pensando que estos trabajos tienen distintas características. A veces se trata de proyectar, a veces se trata de analizar, a veces son exploraciones un poco más creativas o intuitivas, y cuáles son los recursos que necesitábamos para que esto sea posible, bueno, con lo que había, con lo que hay, que es el territorio digital,
y mediado, digamos, a través de una pantalla, de un mouse, y donde ya no es recortar y pegar, o donde no es buscar material para traer al taller, sino es buscar material en la web para traer al tablero de la clase, ¿no? Para eso exploramos Miro, como les contamos antes, pero también exploramos muchas otras cosas, exploramos Figma, exploramos juegos. Creo yo que ahí en una de esas compartimos un poco de experiencias porque hemos andado como todos buscando cómo hacer esas cosas que tuvimos que volver a pensar cómo hacíamos, ¿no? Y otra etapa en la que vivimos también una transformación enriquecedora es la etapa de la evaluación, que habitualmente hacíamos de modo presencial, con reuniones los sábados fuera del horario de clases, y era algo que nos llevaba unas 5 horas con asistencia de estudiantes, con una prenivelación de cada comisión que ponía de modo provisorio los trabajos en un nivel propuesto, y después recorríamos en todo el nivel para discutir si algún trabajo tenía que modificar su ubicación. Y de nuevo nos valimos de estas herramientas de un modo muy provechoso, porque prácticamente pudimos hacer lo mismo, incluso sumando comentarios que pudimos incorporar a cada uno de los ejercicios. Entonces, al ver los trabajos, se podían abrir los comentarios de distintos docentes que le sumaban sugerencias o recomendaciones, o incluso en algunos casos se explicaban por qué el trabajo se tenía que cambiar de lugar. Y a la vez esas discusiones, cuando discutíamos entre todos los docentes esas operaciones, eso quedaba grabado y ese material se podía compartir en un video para todos los estudiantes, para que pudieran conocer de qué modo habían sido evaluados y calificados. Para nosotros es sumamente interesante pensar la evaluación como parte del aprendizaje, por lo tanto, que queden asociados al desarrollo del trabajo comentarios que, independientemente de que cada estudiante retome ese trabajo o no, que queden comentarios, que queden opiniones, que queden sugerencias sobre cómo seguir aprendiendo sobre eso, nos parece de vital importancia, porque realmente creemos que la calificación es la nota, pero en realidad lo que tiene de valioso es poder seguir aprendiendo a partir de la evaluación y no de la calificación, y los ¿no? criterios que son los que nos permiten, tanto en la evaluación como antes, durante el desarrollo de la ejercitación, ir viendo con qué argumentos se va cumpliendo cada etapa del proceso, y qué parte se cumple y qué no se cumple, nos permite llegar a una idea de la evaluación mucho más objetiva y compartida y transparente también, ¿no? Algunos de los materiales o de los contenidos que trabajamos ya tenían una resolución que era digital. Tenemos algunas aplicaciones con las cuales trabajamos, por ejemplo, Espaciado, tenemos un libro electrónico que reúne los artículos teóricos e históricos que proponemos para la lectura, o el sitio web, con los enlaces, o un tipo blog que tiene producción de las y los estudiantes. Estos materiales ya existían, ahora se potenciaron y se volvieron como indispensables, porque era el modo de poder acercarnos a las y los estudiantes, y en cambio en otros casos hubo que generar materiales nuevos para trabajar en esta situación. Por ejemplo, en el caso de caligrafía, en parte hubo que preparar clases especiales con el aporte de especialistas que se adaptaron al modo
de filmar para después poder proyectar en video, cosa que antes se podía hacer de un modo presencial, o recurrimos a videos de otros especialistas que ya ofrecían soluciones para lo que nosotros necesitábamos. Del mismo modo hubo también que preparar algunos artículos nuevos, o elaborar contenidos nuevos que respondían a necesidades que se nos presentaban en este momento que antes no habíamos tenido que Incluso afrontar. nos vimos en la situación de tener que preparar tutoriales sobre aplicaciones como modo de garantizar que cuando el grupo de estudiantes tenga que usar esa aplicación esté en condiciones de hacerlo y no esté como perdida y perdidos buscando cómo hago o cómo puedo hacer esto que me están pidiendo. Y algunos otros formatos que son un poco tienen un acercamiento, digamos, un poco más lúdico, un poco más amplio, como son los podcasts o como son los contrapuntos, donde siempre tienen una relación con los contenidos o con los temas, pero es un abordaje de otro género, digamos, está un poco más cerca de la literatura o de situaciones un poco más, son un poco más blandas, son un Más poco lúdicas. más lúdicas. Y ubicamos al final esta parte que es el aspecto visual o la identidad, porque de algún modo no queríamos interrumpir el desarrollo del panorama que les queríamos mostrar, pero antes o en paralelo a hacer este desarrollo tuvimos que trabajar intensamente en un proyecto de identidad que pudiera cubrir toda la comunicación que íbamos a desarrollar,